Bienvenidos a Conversaciones Globales. Yo soy Emilio Ribaud, editor en Letras Libres. Conversaciones Globales es un proyecto de letras libres que busca llevar al escenario mundial a través de Internet discusiones sobre temas urgentes que tienen lugar en América Latina. Uno de estos temas es la relación entre México y Estados Unidos. Hace casi un mes, al momento de grabar esto, que Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta de México. Y dentro de unos días, el 5 de noviembre, Estados Unidos va a elegir entre Kamala Harris del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano para suceder a Joe Biden como presidente. El resultado de esta elección, como ya lo hizo también el resultado de la elección del pasado junio que le dio el triunfo a Sheinbaum en México, va a marcar el rumbo de la relación bilateral durante los próximos años. La revisión del TEMEC, prevista para 2026, la migración, la cooperación en ciencia y tecnología, entre muchos otros temas, están muy presentes en la agenda de ambos países y deseablemente deberían de encontrar puntos de coincidencia, aunque probablemente lo que surjan en el camino entre el encuentro de estos dos gobiernos, el de Sheinbaum y el que salga de la elección del 5 de noviembre, probablemente lo que surja sean discrepancias. Para hablar sobre este futuro de la relación bilateral, hoy tenemos a dos invitados con un amplio conocimiento del tema. Lila Abed, quien es directora del Instituto México de Wilson Center y cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno de la Universidad de Georgetown, y Sergio Alcocer, quien fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015, y quien es actualmente presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Sergio es doctor en Ingeniería e investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como profesor invitado en la Universidad de Texas. Gracias Lila Abed y Sergio Alcocer por participar en esta conversación. Quiero empezar por preguntar por el futuro muy inmediato de la relación. En 2026 está prevista una revisión del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y de cara a esa revisión, uno de los temas que viene causando ruido desde hace algunos meses que se planteó esta iniciativa y después que se aprobó y todo eso, es la reforma judicial. Una de las muchas iniciativas constitucionales que dejó el presidente López Obrador y que han venido avanzando, se incluye la extinción de órganos autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia. Eh, Esto en México se ha discutido mucho, ¿no? Se ha dicho mucho que este tipo de reformas van a causar ruido en la revisión del TEMEC, si no es que ya están causando ruido en las decisiones de las empresas de invertir o de reafirmar su presencia en México. Me gustaría saber qué piensan de esto, de este tema de política interna mexicana y la manera en que afecta la relación, particularmente comercial, entre México y Estados Unidos. ¿Va a ser un factor en 2026 o antes? Lila, si quieres, empezamos contigo. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo te puedo dar un poco la visión que viene desde Washington de cara a la revisión del 2026 del TEMEC. Sin duda, hay que ser muy sinceros, desde que entró en vigor el TEMEC el 1 de julio de 2020, ha sido pues una historia de éxito en términos generales. Las inversiones han crecido un 136% desde el inicio del TEMEC. El intercambio de productos y servicios ha incrementado 50%. Le ha dado mucha certidumbre a la región, a la integración de América del Norte. Pero dicho esto, creo que sí, México en los años pasados y particularmente en estos últimos meses ha implementado, aprobado reformas constitucionales que ponen muchas piedritas, si quieres, en el camino a la revisión del TEMEC. Entre ellas, evidentemente, está la reforma judicial, que si bien no viola directamente al TEMEC, reduce mucho la certidumbre legal para aquellas empresas que buscan invertir o que ya tienen operaciones en México. Las implicaciones que esas puedan tener para el futuro de las inversiones hacia México me parece que pueden ser graves.
Por otro lado, creo que la reforma, por ejemplo, que acaba de establecer que la CFE y Pemex son empresas del Estado, violan directamente el capítulo de empresas de Estado del TEMEC, al igual que de monopolios. Entonces, creo que todo esto manda una señal negativa a sus contrapartes norteamericanas y tomando en cuenta que México tiene dos disputas abiertas comerciales bajo el TEMEC, una por las políticas energéticas que implementó el presidente López Obrador, que van de la mano con lo que acabo de mencionar de la CFE y Pemex. No se ha ido a un panel, pues está todavía en consulta, pero me parece que esto va a ser fundamental, al igual que esta disputa que sí se ha ido a panel bajo el TEMEC sobre el maíz transgénico que está tratando de prohibir México y que representa 5,000 millones de dólares de comercio anual de Estados Unidos hacia México. Creo que va a ser una prioridad fundamental de cara a la revisión. Y por supuesto no podríamos dejar a un lado el factor China, que hoy por hoy en Washington, si hay algo en el cual los demócratas y los republicanos coinciden, es frenar la presencia, la expansión, la inversión china en México, que a pesar de que los datos revelan que la inversión china es mínima en comparación a la inversión estadounidense en México, sí es una cuestión no solo de comercio para Estados Unidos, sino de seguridad nacional, y me parece que China va a ser un tema súper importante. Y yo terminaría con un solo punto, y es que en México seguimos hablando de nearshoring, del fenómeno de nearshoring, de la atracción de inversión extranjera directa hacia el país, cuando aquí en Estados Unidos, a semanas, ya días de la elección presidencial en Estados Unidos, ambos partidos políticos están hablando de reshoring, de regresar el sector manufacturero, de regresar empleos hacia Estados Unidos, y lo vemos tanto de los demócratas como los republicanos, y creo que esto también podría jugar un papel importante en la revisión del TEMEC. Sergio. Gracias igualmente, Emilio, por la invitación, te agradezco mucho. Te comentaría que, por un lado, ha habido una confusión, particularmente en México, con respecto al concepto de la revisión del tratado. La palabra en inglés que se está estableciendo en el tratado es review, que no significa una revisión mayor, una revisión completa del tratado, sino una identificación de aquellos aspectos en donde uno u otro país o los tres países no hayan coincidido, e implica entonces que se pueda llevar ese diferendo a solución de conformidad con lo que establece el propio tratado. Esto se ha malinterpretado como una revisión más profunda e incluso una renegociación de parte del tratado, incluso el propio, o el acuerdo en realidad. Por otra parte, el propio Donald Trump ha señalado que él estaría dispuesto a revisar el tratado, entonces, o a modificar el tratado. Entonces, sí es un tema importante para mantener presente, pero si esto se refiere a una revisión, llamemos ligera, que la palabra en español no es exactamente la misma que en inglés, de review, revision, contra revisión en el caso del idioma español. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. El otro tema que es importante señalar es que México está adoptando políticas proteccionistas, una política nacionalista, y entonces vamos a tener a dos países, no importa quién gane la presidencia de los Estados Unidos, más México, que estarán muy interesados en fortalecer su mercado interno, y probablemente terminemos con que el acuerdo termine siendo dividido en una serie de acuerdos de orden estratégico sobre aquellos temas que únicamente les interesan a los países. Eso me parece que sería retroceder de manera significativa, pero esa es una probabilidad que existe. Y como bien mencionaba Lila, los anuncios que ha hecho el gobierno mexicano pues son distintos en la práctica de lo que en el discurso se dijo en la reciente reunión de los directivos de las empresas entre México y Estados Unidos. El famoso US-Mexico CEO Dialogue había sido un espacio de discusión a nivel privado de los sectores empresariales entre México y Estados Unidos, para identificar aquellos aspectos que querían modificarse a partir del diálogo económico de alto nivel, que es el nivel más importante de colaboración o de discusión entre ambos gobiernos, para que pudiese entonces facilitarse el comercio. Sin embargo, ahora se ha convertido esto en un anuncio de carácter, se convirtió en una serie de anuncios de carácter, pues, digamos, más publicitario que otra cosa, señalando un conjunto de inversiones de las cuales 3 de 4 ya venían de negociaciones previas, y realmente no hay un anuncio nuevo. Esto creo que distorsiona la visión que hay tanto en México como en Estados Unidos de la revisión del tratado,
en México tratando de presentarse como que el tratado está muy bien, como que estamos avanzando, y por otro lado en Estados Unidos, como mencionaba Lila, con una visión mucho más nacionalista. Creo que el gran reto en el caso del gobierno mexicano es definir claramente su posición frente a una posición ideológica muy nacionalista que anticipo que es más hacia donde irá el gobierno mexicano, o bien tener una posición más abierta al libre comercio, que si bien lo ha expresado la presidenta Sheinbaum, insisto, en la práctica no se ha materializado. Y bueno, ante todo esto, pues está la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles, sin importar si exista o no un acuerdo comercial, lo cual dislocaría completamente el acuerdo, e incluso los propios señalamientos de Kamala Harris, que en caso de llegar a ser presidente, pues haría énfasis en el cumplimiento del acuerdo, particularmente lo que tiene que ver con los aspectos laborales y ambientales. Entonces, pues en todo caso será un proceso muy complejo de revisión y con muchas tensiones, quien quiera que quede como presidente de los Estados Unidos. Bueno, hablando ahora un poco de lo que pasa en la política estadounidense, estamos a unos días de las elecciones. Realmente es muy difícil en este momento decir quién va a ganar, es una elección muy cerrada. Entonces, para no meternos en el terreno de las predicciones, quisiera preguntarles cuál es qué consideraciones hay sobre México, sobre la relación con México, en las plataformas de estos dos principales candidatos, de Kamala Harris y de Donald Trump. Pues mira, México aparece básicamente en tres temas en las plataformas, y yo diría que además lamentablemente aparece únicamente en tres temas. En el tema comercial, creo que ya lo hemos abordado en cuanto a esta posición mucho más nacionalista de los dos candidatos, mucho más de Trump que de Harris, pero ambos muy señaladamente en esto. En el ámbito de la migración, claramente con una posición extrema, el candidato Trump, en donde ha planteado la deportación masiva de quienes se encuentran en Estados Unidos en situación ilegal, lo cual tendría un costo humanitario sin precedentes e incluso un costo económico de casi la mitad de lo que implica el comercio entre México y Estados Unidos, simplemente para ponerlo en términos relativos de lo que costaría un esfuerzo de este tamaño. Obviamente esto provocaría una reacción en los diferentes países destinatarios de las deportaciones, especialmente en México, que tensionarían la relación con Estados Unidos de manera extraordinaria. Por otro lado, la candidata Harris ha señalado su interés en tratar de resolver el sistema migratorio que se considera que es inoperante. Sin embargo, para ello necesita el apoyo del Congreso. Y como actualmente se prevé que termine el Congreso, Cámara de Representantes y Senado, en control de los republicanos, difícilmente, yo diría de manera imposible, lograría cualquier acuerdo de carácter migratorio. Entonces veríamos en estos próximos años un incremento en las tensiones en el ámbito migratorio, sobre todo que han venido creciendo la presencia de migrantes no mexicanos en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto no significa que no haya migrantes mexicanos, hay que decirlo, los números son importantes, y esto se refiere a la falta de oportunidades y a la falta de seguridad en México. Entonces, ahí hay un tema sensible y están en las dos campañas. Y el tercer tema tiene que ver con la seguridad y la participación de las organizaciones del crimen organizado transnacionales, los famosos cárteles, en donde pues en ambos lados hay una clara preocupación de la participación de estos cárteles. Hay una falta de reconocimiento de la corresponsabilidad que tienen los Estados Unidos para con este fenómeno, por un lado por el consumo de las drogas y por otro lado por el tratamiento del fenómeno como un problema de seguridad, de salud pública, al mismo tiempo también de la participación de ciudadanos estadounidenses en el cruce de las drogas. Entonces, ese es un tema que será sin duda un irritante, cualquiera de los dos que gane, pero muy particularmente lo que podremos ver en el caso de Trump, que ya aprendió la lección, es que va a poder presionar al gobierno mexicano con el asunto de los aranceles para poder lograr modificaciones o diferentes actitudes y acciones del gobierno mexicano, tanto en el tema migratorio como en el tema de seguridad.
Bueno, pues yo estoy sumamente de acuerdo con lo que dijo Sergio. Me parece que a pesar de quién gane la Casa Blanca el 5 de noviembre, los temas fundamentales en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos permanecen relativamente igual: seguridad, comercio y migración. Yo empezaría en cuanto a la relación bilateral en materia de cooperación y seguridad. Yo creo que estamos en un momento en donde la cooperación está en un punto verdaderamente bajo. No hay confianza mutua entre las agencias de seguridad entre México y Estados Unidos. Creo que ha sido y ha sido recibido positivamente este alejamiento que ha marcado la presidenta Sheinbaum de la estrategia de su antecesor de abrazos no balazos. Me parece que ciertas de las indicaciones de su nueva estrategia de seguridad, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y de investigación, es algo que podría aumentar, profundizar la cooperación en materia de seguridad con las agencias estadounidenses, pero sí creo que por otro lado también hay unas cuestiones, unas barreras importantes en cuanto a la consolidación de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de Defensa, debido a que las agencias estadounidenses en realidad tienen muchas barreras en cuanto a lo que pueden hacer con el ejército mexicano. Normalmente la ayuda, ¿no? El soporte que trae el gobierno estadounidense con México en materia de seguridad se realiza con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Marina, incluso hasta con los mismos gobiernos y las agencias de inteligencia, pero creo que sí, el solamente tratar para cuestiones ¿no? de operativos y demás con la Guardia Nacional va a suponer una traba para el futuro de la relación en materia de seguridad. Creo que en cuanto a migración, los niveles de cooperación entre ambos países han sido sin precedentes para frenar a los altos flujos de migrantes que están tratando de ingresar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. México hoy por hoy ya no solamente es un país de tránsito, sino que también se ha convertido en un destino para muchos de migrantes que están tratando de llegar hacia Estados Unidos. Entonces, en este punto creo que sí tiene una convergencia importante con Estados Unidos, a donde los dos pueden tener una meta en conjunto para frenar la migración. Los dos ya son países destinos por razones tal vez muy diferentes, pero creo que la cooperación va a seguir aumentando, quede quien quede en la Casa Blanca. Y por último, pues ya abordamos el tema comercial. Yo nada más me gustaría agregar un comentario, lo que había mencionado Sergio, que si bien es cierto que el tema de la revisión como tal, la traducción de review a español no es idéntica, lo que yo estoy escuchando más y más es que antes cuidaban mucho ¿no? Cómo usabas el término, si era revisión o era renegociación. La realidad es que en unos años atrás todos decían que era una revisión y no una renegociación, y creo que ese panorama ha ido cambiando. En cuanto al sector privado, con varios servidores públicos de ambos lados de la frontera con los que yo me he reunido, hay una idea de que incluso no se va a extender el TEMEC 16 años más, sino que posiblemente podría entrar en revisiones anuales. Entonces, yo creo que la idea de una renegociación va a ser tal vez más abierta. Ya lo dijo Sergio, el expresidente Trump dijo y ha dicho que podría cambiar, renegociar el tratado. Incluso Kamala Harris también ha dicho que quiere mejorar el tratado. Entonces yo creo que por una cuestión política en Estados Unidos, por lo que mencionó Sergio también de estas políticas comerciales sumamente proteccionistas, nacionalistas, creo que a pesar del fenómeno de nearshoring y por lo que la geopolítica ha traído los centros de producción a América del Norte, creo que sí hay cuestiones, tensiones en ambos países, y también hay que considerar que en Canadá habrá elecciones el próximo año. Entonces el panorama sí podría ser muy complicado, muy diferente a lo que esperábamos hace unos años. De acuerdo. El tema de migración, parecería, viéndolo desde México al menos, que en la discusión electoral ninguno de los dos candidatos habla de migración más que en términos de cómo detenerla, de cómo frenarla, ¿no? Como que ya no hay, no parecería haber, y de eso va la pregunta, un espacio para un discurso como los que hubo en el pasado de una reforma migratoria, de permitir pues que los inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos se puedan integrar. Básicamente ambos candidatos con sus matices, que ahora es lo que les quiero preguntar, hablan de políticas restrictivas. Entonces quisiera preguntarles, pues, eso, ¿no? ¿Cuál es la voluntad política
cuál es la postura de los dos principales candidatos con respecto a la situación en la frontera, y si es previsible algo distinto a un mayor endurecimiento de las políticas migratorias. Yo creo que venimos de dos gobiernos en Estados Unidos, principalmente con los primeros 4 años del expresidente Donald Trump, donde vimos la implementación del Permanece en México, el Título 42, la construcción del muro fronterizo, entre otras medidas agresivas para contener los encuentros, la llegada de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Cuando llega Joe Biden a la Casa Blanca, en su primer día emitió varias órdenes ejecutivas para revertir una buena cantidad de las políticas migratorias coercitivas que había impuesto su antecesor. Dicho esto, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que la actual administración de Estados Unidos ha tomado varias políticas también sumamente fuertes en la frontera entre México y Estados Unidos. Primero, y todo esto se da porque sí hay un problema en cuanto al nivel de migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, y reitero que la cooperación con México es fundamental para los intereses de Estados Unidos. Por eso hemos visto que en los últimos años, desafortunadamente, la gran parte de la agenda bilateral se ha reducido al tema de migración. Sí, obviamente saltan y siguen pendientes y siguen latentes el tema de seguridad y el tema comercial, pero la relación se ha negociado en muchos términos bajo la lupa de la migración. Creo que también es importante señalar que si vemos las encuestas en Estados Unidos sobre los temas más importantes para los votantes en Estados Unidos, uno de ellos siempre es el tema migratorio. Y por eso vemos que ambos candidatos políticos abordan el tema de la migración con México, debido a que de cara a las elecciones del 5 de noviembre entienden que para muchos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, el tema de la migración por diferentes razones sigue siendo una de las prioridades cuando vayan a votar en las casillas en estos próximos días. Entonces creo que también eso explica mucho el enfoque que le han dado los dos partidos políticos a este tema. Bueno, el tema migratorio lo puso sobre la mesa cuando el presidente Trump, cuando era candidato hace 8 años, interesado en ese momento en poder llamar la atención a un cambio demográfico que se da en los Estados Unidos ante el crecimiento de las poblaciones hispanas y otras, particularmente la población hispana, como la principal minoría dentro de los Estados Unidos. No había realmente una crisis en el ámbito migratorio en aquel momento. Sí había habido un incremento en los flujos migratorios de menores no acompañados que había enfrentado la administración del presidente Obama, pero no olvidemos que el presidente Obama fue señalado varias veces como el principal deportador, digamos, el deporter in chief en los Estados Unidos. Entonces, realmente no había una crisis. Sin embargo, el candidato Trump logró poner a la migración como un tema central de su plataforma, mismo que lo ha mantenido. Ahora, como mencionaba hace rato, de los 2,5 millones de personas que tratan de cruzar la frontera en los Estados Unidos, más del 50% proviene de países distintos, de México y del norte de América Central. Entonces encuentras personas de origen africano, de origen asiático, chinos inclusive, que pretenden cruzar a los Estados Unidos. Y lo que buscan es el empleo. Si uno ve la tasa de crecimiento de empleo producto de la migración, tuvo un bajón importante a raíz del COVID. Sin embargo, la tendencia se ha recuperado. O sea, si uno dibujara la línea quitando este bache a raíz del COVID-19, en realidad hemos recuperado la tendencia y lo que se busca son los empleos. Y los empleos están en Estados Unidos y Estados Unidos necesita de la migración para cumplir con los empleos que se están creando. De ahí manera que hay una contradicción importante en los planteamientos que hacen los candidatos, particularmente Trump, en cuanto a una política nacionalista en el ámbito comercial o económico, porque van a requerir de empleos mismos que no pueden ser satisfechos por la población estadounidense, ya sea por razones de edad, por razones de preparación o por el tipo de empleos que se requieren dar. Por ejemplo, no ha habido aumentos en los salarios mínimos a nivel federal en los Estados Unidos, y eso explica el por qué pues, los migrantes toman aquellas posiciones de trabajo que implican un menor salario, con salarios que no serían aceptados por la población estadounidense no migrante que ya vive en los Estados Unidos. Entonces, hay ahí una serie de contradicciones en el modelo estadounidense. Por supuesto que los dos han planteado
políticas de endurecimiento, mucho más las políticas de endurecimiento del presidente Trump, como mencionaba, de la deportación de migrantes ilegales o no documentados, así como también la terminación de varios programas, como el programa DACA, que por cierto beneficia de manera muy significativa a los mexicanos. Esto le demandará al gobierno mexicano una respuesta tanto en el ámbito diplomático como en el ámbito estratégico táctico a través de los consulados. Se ha señalado la política consular del gobierno mexicano como una nueva política de gran envergadura y que le darán un gran apoyo. Pero si este apoyo no se traduce en apoyos económicos que permitan recuperar la capacidad de los consulados para atender a las poblaciones mexicanas, vamos a tener un problema muy serio de atención a estas comunidades. En estos últimos 6 años, muchos de nuestros consulados fueron terriblemente golpeados por una disminución del personal de servicio exterior mexicano, de los empleados locales que atienden muchas de estas labores, y para que esto se pueda rehacer se requieren de una importante cantidad de recursos económicos que veremos que en el próximo presupuesto que presente la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Diputados, veremos si efectivamente se está recuperando un nivel de inversión para los consulados mexicanos para atender la crisis migratoria en caso de que ésta se presente. Evidentemente hay entre México y Estados Unidos una disparidad importante en términos en el campo científico, tecnológico y de innovación. Aunque también hay, supongo, cierto espacio para la cooperación. Sobre eso quisiera preguntarles, ¿qué se hace, qué se puede hacer en esa área particular de la cooperación en materia científica, tecnológica y de innovación? Algo muy importante para desarrollar el conocimiento, la industria y todo eso en México. Mira, México tiene desde los años 70 firmado un convenio de colaboración con el gobierno estadounidense en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo, fue hasta las administraciones de los presidentes Obama y Peña Nieto que se logró poner al tema de la educación superior, la investigación y la innovación en el centro de la agenda política entre los dos países. Los dos países gozan de una arquitectura en su relación muy compleja y muy amplia. Entonces tenemos diversos mecanismos que ven los temas de frontera, de seguridad, de salud, en fin, algunos que funcionan mejor que otros, pero se creó uno particularmente para este tema, que era el Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación, el FOBESI. Una propuesta de derecho del lado mexicano que fue bien recibida por el gobierno estadounidense y que tenía 4 pilares. El primero de ellos era el desarrollo de la fuerza laboral. El segundo era el fortalecimiento del dominio del idioma inglés. El tercero era los intercambios estudiantiles y académicos. Y el cuarto que tenía que ver con la cooperación científica y tecnológica. Y en estos años se firmaron 100 y tantos acuerdos entre universidades, tuvimos la movilidad en el caso mexicano de casi 126,000 estudiantes mexicanas y mexicanos que hicieron estancias de diversos niveles en los Estados Unidos. Se avanzó muchísimo en este tema, se firmaron y se establecieron centros conjuntos de desarrollo, por ejemplo, en la región de Cali Baja, de California y de Baja California, en fin. Entonces, es efectivamente uno de estos rubros, y por eso cuando mencionaba al inicio de mi intervención que lamentablemente estamos encuadrados, estamos limitados o nos hemos limitado en la relación a hablar de migración, de seguridad y de comercio, hemos dejado fuera otros temas igualmente importantes para la relación, como es la infraestructura fronteriza o como es este caso de la ciencia, la tecnología e innovación. Por supuesto que hay un enorme espacio. Te doy un ejemplo. Estoy ahorita en este momento en la Universidad de Texas en San Antonio, una estancia sabática, y tenemos una colaboración con el Colegio Nacional. El día de ayer, 2 miembros del Colegio Nacional, la doctora Susana López Charretón y el doctor Eusebio Juaristi, dieron sendas conferencias aquí en la universidad sobre temas especializados de su carrera, pero lo interesante fue la oportunidad que ofrecen este tipo de intercambios para conocernos mejor y para profundizar en la relación. Entonces, sí, hay ahí un espacio enorme en donde el principal país que gana de la cooperación en México por la simetría que existe en los equipamientos, en los laboratorios, en fin, todas las inversiones que en el ámbito de ciencia y tecnología tienen los Estados Unidos en comparación con el caso mexicano. Es un reto para el caso mexicano frente a la nueva creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, o como se vaya a llamar, en donde pues tenemos que recuperar los niveles de inversión que teníamos y superarlos. A lo más que hemos llegado en la historia de México es invertir el 0.5% del Producto Interno Bruto. Tenemos que al menos duplicarlo esto en los próximos años. De nuevo veremos
si en el presupuesto las intenciones se materializan en una política pública en esta dirección, y sobre todo estimular un ambiente de innovación. Para estimular un ambiente de innovación, lo mencionaba Lila hace ratito, se requiere un tema de certeza jurídica, y no nada más un tema de certeza jurídica a las inversiones extranjeras, sino también a quienes trabajamos en México y desarrollamos en México nuestra actividad. Entonces, sí hay la necesidad de generar todo un ambiente completo que compete a la Secretaría de Economía en buena parte, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Ciencia y tal, y todo esto pues enmarcado para que México sea, sí, un país más competitivo, pero además con una visión de América del Norte, que es el vecindario donde trabajamos, donde pertenecemos geográficamente y donde hace sentido que nos mantengamos comercialmente. Sí, bueno, sin duda coincido con Sergio y sí creo que el FOBESI fue un gran esfuerzo entre ambos gobiernos, pero yo creo que en la cuestión de innovación va muy, por lo menos desde Washington, muy dirigida hacia el STEM, ¿no? Hacia las carreras de ciencias, tecnologías, de matemáticas, de ingeniería, que se van a requerir más para tener esta fuerza laboral sumamente equipada para poder integrarse a las cadenas de suministro regionales que son mucho más sofisticadas. Creo que particularmente ante los riesgos geopolíticos que hoy vive no solamente México, Estados Unidos y Canadá, sino alrededor del mundo de tecnologías emergentes, de la inteligencia artificial. Creo que aquí hay un potencial enorme para ambos gobiernos, incluso para la región de América del Norte, de poder colaborar en conjunto para enfrentar estos riesgos no tecnológicos que cada vez se revolucionan mucho más y con una rapidez impresionante. Creo que la inteligencia artificial va a ser uno de estos temas que se puede abordar en la revisión del TEMEC en 2026. Y también me parece que lo que dijo Sergio de este nuevo enfoque que le da el gobierno de Claudia Sheinbaum a la digitalización de servicios gubernamentales, de poder trabajar sobre tecnologías emergentes, abre la puerta de nuevo, una que se estaba muy cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder trabajar de la mano con su contraparte estadounidense y norteamericanas. Sí me parece que uno de los temas en que México sí va a tener que trabajar mucho y que va a requerir de la innovación es en el tema de ciberseguridad. Me parece que hasta el momento México es el eslabón más débil en esta materia en comparación a Estados Unidos y Canadá, y debido a que están enfrentando estos ataques, ciberataques, ¿no? Virus informáticos, etcétera. Creo que esos son los verdaderos riesgos que está monitoreando Estados Unidos en este momento, y creo que si se pueden hacer colaboraciones, intercambios, etcétera, en estas materias entre los dos países, yo creo que va a ser una prioridad fundamental para Estados Unidos, pero me parece que también para el gobierno de México. Parecería que un punto en el que se tocan este tema de la innovación tecnológica con el siguiente tema que quiero plantear es en el tema de la electromovilidad. A ver, me voy a explicar. Los autos eléctricos obviamente son como una de las grandes causas tecnológicas, digamos, del momento. La presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, ha puesto como una de sus metas desarrollar un auto eléctrico mexicano. Por otro lado, tenemos el tema de algo que Trump ha dicho reiteradamente, no sé qué tan cierto es, pero bueno, está esta idea de que a través de México, China está inundando Estados Unidos con autos eléctricos. Quiero entonces hablar de eso, del tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y de este lugar de México que está como en medio de todo eso. De repente parecería que en Estados Unidos se le percibe como una especie de caballo de Troya de las mercancías chinas que no deberían de entrar a Estados Unidos por esta guerra comercial. ¿Cómo debe México manejar este papel? ¿Cómo posicionarse frente a la guerra comercial entre estos países y pues mejorar su posición como proveedor de Estados Unidos? Sí, bueno, desde que inició la guerra comercial en contra de China, el expresidente Donald Trump imponiendo aranceles de sección 301 a muchos productos chinos, existe esta narrativa de que pues empresas chinas están tratando de evitar esos aranceles, invirtiendo o no transfiriendo sus operaciones a México para evitar
estos aranceles. Con la llegada de Joe Biden se esperaba que la guerra comercial con China se podría suavizar, pero en realidad la administración Biden no revocó ni uno de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, incluso expandió varios de los aranceles justamente a los vehículos eléctricos. ¿Y qué debe de hacer México? Mira, me parece que lo puedo contestar de dos maneras. Primero, yo creo que México, no creo, México es un país soberano, tiene todo el derecho de desarrollar una política exterior como deseen con China. Y también, por otro lado, me parece que tienes que ser cauteloso porque su primer socio comercial es Estados Unidos. Incluso México se posicionó como el primer socio comercial de Estados Unidos el año pasado, con comercio binacional que llegó casi a 800 mil millones de dólares, superando tanto a China como Canadá. ¿Y por qué te menciono esto? Porque creo que para México es más difícil entender cuáles son las líneas rojas para Washington en cuanto a China. Sí es cierto que en diciembre del año pasado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, se reunió con el secretario de Hacienda de la O y firmaron un memorándum de entendimiento para monitorear inversiones extranjeras en México. Es decir, en grandes rasgos era para China, aunque no se le puso ese nombre, en tres sectores fundamentales. Primero, telecomunicaciones y tecnología, datos sensibles, y infraestructura crítica, ¿no? Para Estados Unidos el tema de China no solamente lo había dicho es un tema de comercio, sino que también es de seguridad nacional. Entonces, me parece que Estados Unidos también tiene la tarea de decirle a sus contrapartes mexicanas cuáles son las líneas rojas en el sector automotriz, en comercio general que debe seguir o con China. O sea, hay un lado que México puede decir, no tenemos que seguir la política exterior de Washington, ¿no? Pueden abrir la puerta para otro tipo de intercambio comercial y una relación diplomática extensa con China, aunque me parece que México no la tiene. Pero por otro lado, Estados Unidos también le tiene que decir a México qué es lo que espera en cuanto a las líneas rojas con Beijing. Te doy un ejemplo. En el sector automotriz tuve el gran gusto de visitar una planta automotriz de una empresa estadounidense que tiene en México. Y me decían, ¿no? Me dicen muchas personas que trabajan en este sector, que si la idea de Estados Unidos es sustituir todas las importaciones de partes chinas a México, que si ese es el objetivo, le tienes que dar tiempo a la industria para innovar, para ajustar y para producir estas partes que ya no van a importar de China. Pero eso no solamente va a ser un periodo de lapso, va a haber un lapso de tiempo que tiene que pasar para poder la industria ¿no? innovar, pero también puede aumentar los costos, los precios para los consumidores, puede reducir la competitividad de la América del Norte vis a vis otros bloques económicos globales. Entonces, creo que sí es importante un poco tomar en cuenta toda esta dinámica porque creo que va a ser fundamental para la revisión del TEMEC y el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Y solamente terminaría pues diciendo que sí, el factor China creo que va a ser fundamental y creo que tanto para Harris como para Trump sí es un tema que van a abordar con México y bueno, pues sí creo que sí necesitan empezar a señalar qué es lo que espera Washington en cuanto a China y tampoco esperar que México tome el mismo camino que están haciendo los estadounidenses. Es una pregunta de lo más relevante. Yo diría que México por muchos años había mantenido una posición muy clara en frente a lo multipolar. Entonces había tenido una relación en su momento con la Unión Soviética, con Estados Unidos, en fin. En este caso de una reconfiguración de los polos o de los poderes a nivel geopolítico, pues claro que México tiene que tener una relación de colaboración, de diálogo con todos, incluyendo China, por supuesto. Sin embargo, no hay que olvidar que la geografía manda y la geografía implica que México se encuentra en el continente o en América del Norte, es un gozne con América Central, con el resto de América Latina, como también lo es con el Pacífico y con el Atlántico, y esta posición privilegiada de México debe de ser aprovechada de manera inteligente por nuestro país. Por supuesto que nuestro primer socio comercial es Estados Unidos y necesitamos mantenernos en esa posición y tener acceso a ese mercado y sobre todo hacerlo de manera conjunta con Estados Unidos y con Canadá. No olvidemos que China es un país que es competidor de los productos mexicanos, no es nada más un país que sea complementario a lo que hace México. Realmente el valor agregado que se obtiene de las importaciones chinas es relativamente bajo en comparación con el de otros países. Por ejemplo, Brasil mayormente exporta materia prima que es posteriormente comercializada, bueno, en realidad industrializada y eventualmente comercializada. No es el caso de México. El comercio entre México y China es fundamentalmente de bienes intermedios.
Si bien si se respetan las reglas de inversión de México, cualquier empresa de cualquier origen podría sentarse en México. Particularmente en el caso de China, México tiene que tener cuidado en que se respeten al menos tres cosas. Uno, que se respeten las reglas establecidas en el país. Dos, que se mantenga la calidad de los productos que son fabricados por empresas chinas en México o las inversiones que hace China en México. Y tercero, que en la medida de lo posible se negocie la transferencia de tecnología, que es algo que México no está acostumbrado a hacer, no lo ha hecho, como sí lo han hecho los países asiáticos. Y me concentro en el tema de la calidad de los productos. Muchos de los países que han sido beneficiados o que han participado de la ruta de la seda, esta nueva, una de las varias campañas que tiene China de inversión a nivel internacional, pues se quejan de la calidad de las inversiones chinas o de los productos chinos. Y este es un tema que México tendría que tener especial cuidado. Hablaba Lila de de las líneas rojas, para mí son tres: vehículos eléctricos, semiconductores y telecomunicaciones, que serían áreas en las cuales difícilmente los Estados Unidos aceptaran cualquier inversión china. Los chinos no están interesados en invertir en México para producir componentes, están interesados para llevar todo su esquema de producción de vehículos eléctricos, hacer el vehículo eléctrico completo con la tecnología china y con los productos chinos en México para ser exportados en los Estados Unidos, lo cual implicaría el cumplir con las reglas de origen de los vehículos. Entonces, el tema es complejo en ese sentido, pero sí, sin duda coincido que la posición de cualquiera de los dos que gane la presidencia de los Estados Unidos, Harris o Trump, serán posiciones muy claras, muy definidas sobre la inversión china en México. México requiere de inversión muy señaladamente en el ámbito de la infraestructura para consolidarse como una posición, como una potencia de carácter logístico, precisamente como parte del hemisferio de América del Norte, y ahí las inversiones chinas podrían darse perfectamente, insisto, si se respetan las reglas, si la calidad de estas inversiones es comparable con la calidad que ellos mismos tienen en China y con la calidad que nosotros esperamos, y en la medida de lo posible que se pueda negociar esta transferencia de tecnología. Pero sin duda que será un tema de discusión en la relación, y insisto, pues va a precipitar una decisión en el caso del gobierno mexicano sobre qué tan dispuesto está la presidenta Sheinbaum de mantener el dicho que ella señaló de trabajar con Estados Unidos, de considerarse como un país de América del Norte y no replegarse en una posición nacionalista, decir, bueno, yo soy soberano, soy nacionalista, voy a permitir entonces las inversiones chinas a México, que dislocarían las cadenas de valor y la relación en el fondo entre México y Estados Unidos, con las consecuencias comerciales y más allá de eso, la pérdida de empleos, la disminución de remesas, sería una crisis económica importante para México. Bueno, para terminar, eh, hemos visto muy someramente en esta plática, bueno, que los nexos entre México y Estados Unidos son profundísimos en términos comerciales, en términos culturales, en términos de muchos términos. La pregunta es, basándose en un poco en la experiencia histórica y haciendo un poco un ejercicio de prospectiva, ¿qué tanto esta relación, digamos, en la relación acabará o no acabará primando el pragmatismo y el interés porque la relación siga floreciendo por encima de la política, del discurso, pues de todo las retóricas encendidas propias de una campaña electoral, independientemente de quién gane en Estados Unidos, independientemente de cómo ese presidente o presidenta se relacione con la presidenta mexicana, qué tanto es una relación pues que ya marcha sola, por decirlo así, y qué tan susceptible es a quien gobierne. Mira, yo creo que la relación pasa por un momento muy complicado y no creo que podamos decir que la relación funcione por sí misma. Hay muchos aspectos de la relación que se dan gracias a la no intervención de la Ciudad de México y de Washington, es decir, lo que sucede en la frontera cotidianamente con acuerdos locales que se dan entre los alcaldes de ambos lados de la frontera, las cámaras de comercio, los propios inversionistas, empresarios, en fin, todo ello se da gracias a esta colaboración que existe. Pero hay tres cosas que me parece que tenemos que recuperar de la relación. Primero es la confianza mutua que se ha perdido no únicamente en el tema de seguridad,
señalado por Lila correctamente, sino en realidad en todo el aspecto de la relación, en el tema comercial, y en parte tiene que ver una muy mala política exterior de Estados Unidos para con México, que yo creo que esto implica que tengan que sustituir con un embajador que sea efectivo, un embajador que realmente se comunique con la Casa Blanca, que se comunique con el Departamento de Estado, que se arme una estrategia integral del gobierno estadounidense para con el gobierno mexicano, que creo que en parte contribuyó a esta pérdida de confianza. El segundo es la predecibilidad. Se ha perdido el carácter de predecibilidad de la respuesta de uno para con otro, precisamente por esta falta de confianza, en donde pues no anticipamos al otro lo que queremos hacer, y entonces esto nos lleva a que la relación se vuelva poco predecible en cuanto a las reacciones. Y tercero, es que realmente se refrende en los hechos la visión conjunta. Y la visión conjunta implica, si seguimos siendo parte de Norteamérica, Estados Unidos y México, no desde el punto de vista geográfico, que obviamente lo somos, sino desde el punto de vista comercial y más allá de lo comercial, de lo como se mencionaba por parte tuya, Emilio, de ciencia, tecnología y tal. O sea, esos son para mí los tres grandes retos que en este momento enfrenta la relación, y si estos tres no se logran apuntalar a nivel, a máximo nivel, que en este caso representan la presidencia de ambos países, pues sí, podrá seguir operando en lo cotidiano ciertas cosas, pero no lograremos aprovechar las oportunidades que ofrece una mayor integración, como podría ser, por ejemplo, lograr que la frontera entre los dos países, con un potencial económico extraordinario, se convirtiera en una frontera inteligente, en una frontera en donde desarrolláramos e innováramos conjuntamente, ¿no? Entonces, pero esto se requiere de una decisión de ese nivel, de nivel presidencial, con la implantación, con el seguimiento. Una de las grandes quejas que tienen los colegas estadounidenses es que se acuerdan cosas y no se dan seguimiento y no se implantan del lado mexicano. Entonces, se requiere que lo tomemos esto con profesionalismo, con la aplicación de método y sistema para que pues finalmente se traduzca en un beneficio para toda la región, particularmente en este caso para México. Bueno, para mí yo coincido con mucho de lo que dijo Sergio. Yo creo que sí la relación bilateral de cierta forma funciona por sí misma. Yo creo que se puede debilitar o se puede fortalecer dependiendo de las políticas que ambos gobiernos toman. La geográfica no nos separa, ¿no? Estamos destinados a estar trabajando de manera conjunta por una amplia gama de temas que abarca la relación bilateral, aunque tengamos tres pilares de enfoque. Yo estoy muy segura de que a pesar de que quien gane la Casa Blanca, el tema de migración, seguridad y comercio seguirán avanzando. Sí creo que hay mucho por hacer. Me parece que la relación bilateral se va a complicar, sea quien quede en la Casa Blanca, el tono, las políticas hacia México van a cambiar dependiendo de quién gane, pero los intereses de Estados Unidos con México son profundos y son fundamentales. Ya lo dije, ¿no? México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Creo que si Estados Unidos realmente quiere competir con China, requiere forzosamente de México y requiere de cierta forma de la integración de América del Norte. Yo creo que lo conocen, pero también hay cuestiones políticas y hay cuestiones internas en el gobierno de Estados Unidos que tienen que atender, pero para ello yo creo que vamos a seguir siendo socios comerciales sumamente importantes, obviamente con diferencias y con varias cuestiones difíciles que se van a tener que atender de cara a la revisión del TEMEC en 2026. Para el tema de seguridad, de igual forma, para México, por ejemplo, el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos hacia el país es fundamental. El tráfico de fentanilo, los precursores químicos que llegan a México desde China mayoritariamente y que luego llegan a Estados Unidos y que han causado una crisis de salud pública con más de 100,000 muertes, 70% de ellas no relacionadas al fentanilo. Me parece que ambos países tienen prioridades que únicamente lo pueden solucionar de manera conjunta. Entonces, sí creo que igual como lo mencioné en el tema de migración, hoy tienen una convergencia interesante y creo que hasta en eso están cooperando. Lo que pasa es que en una relación entre vecinos siempre va a haber complicaciones. Hay esta idea en la diplomacia del quid pro quo, ¿no? Una cosa por otra. Y en grandes rasgos, pues así se ha llevado en épocas recientes la relación bilateral. Con Trump era, me solucionas el tema migratorio o te impongo aranceles a todas las importaciones de México. Con Joe Biden, pues también era, me ayudas con la migración y me quedo callado. Casa Blanca se queda callada en gran parte de muchas de las cuestiones internas que estaban ocurriendo en México. Pero así es esto, o sea, así es la diplomacia
diplomacia. Yo no lo veo como algo malo, al contrario, si siguen estos canales de comunicación y de colaboración abiertos, y sí estoy completamente de acuerdo con Sergio en el tema de restaurar la confianza mutua, porque es la base de la relación bilateral, va a ser fundamental. Pero hoy por hoy tenemos unos mecanismos muy importantes que sí han fortalecido la relación bilateral y que yo no concuerdo en que el gobierno de Estados Unidos lleva una mala política con México. Lo que pasa es que no es prioridad, pero eso no quiere decir que sea mala. El tema es que no es prioridad porque hay crisis internacionales que tiene que atender el gobierno de Estados Unidos, como el conflicto de Medio Oriente, como la guerra en Ucrania, como la guerra comercial con China, como la economía internacional, la OTAN, etcétera. Pero el hecho de que México no sea prioridad no necesariamente es algo malo. Lo que sí creo es que los mecanismos que hoy por hoy, y en esto concuerdo y coincido con Sergio, es que la relación bilateral va mucho más allá que Palacio Nacional y Casa Blanca. Y no solamente es en esos niveles y en la frontera, sino con los congresos de ambos países, con los estados, con los municipios, y evidentemente la franja fronteriza es como un tercer país en sí. Pero hoy tenemos una institucionalización de la relación bilateral que me parece que sí ha fortalecido mucho la comunicación entre ambos gobiernos. Tenemos la cumbre de líderes de América del Norte, tenemos el diálogo económico de alto nivel, tenemos el marco bicentenario, tenemos el TEMEC. Lo que pasa es que no solamente hay que delinear los objetivos, sino realmente convertirlos en acciones y monitorear los resultados de ellos. Pero para todo esto sí se necesita confianza mutua y espero que el próximo presidenta de Estados Unidos se pueda coordinar con el gobierno de Claudia Sheinbaum por el bien y el futuro de los dos países y de la región de América del Norte. De acuerdo. Bueno, pues apenas una empapada de esta complejísima relación, pero bueno, les agradezco muchísimo por esta plática, por su tiempo. Lida Abed, Sergio Alcocer, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta plática. Nos vemos pronto en otra conversación global de Letras Libres. Muchas gracias.